Hola, a continuación les presentamos la cuarta y última herramienta de la caja de herramientas de ONG Ideas, el análisis y reflexión acerca de cambios, ARCO. El ARCO sirve para el análisis profundo de los efectos e impactos del trabajo del proyecto. Se basa en los resultados de ADIP, CC y CI. Se aplica principalmente con el equipo del proyecto y en un segundo momento se puede realizar con los participantes para compartir información y complementar el análisis con ellos. ARCOS inicia con el análisis de la calidad de los datos. Esto significa comprobar que la información recogida hasta ahora es confiable, verídica y que los cálculos realizados hasta ahora han sido bien hechos. Seguidamente hay que filtrar. Filtrar es diferenciar los resultados de acuerdo a las características de los miembros y de los grupos. Por ejemplo, por género, que nos sirve para darnos información comparativa sobre cómo han avanzado participantes hombres y mujeres. Podemos filtrar de distintas maneras, utilizando los niveles de bienestar obtenidos en el ADIP, por grupos de edades, entre otros. Las filtraciones ya elaboradas en el paso anterior dan una base para comparar en función a los criterios elegidos. También se pueden comparar los cambios en las diferentes mediciones. Esto nos permite observar cómo se han producido los avances en el proyecto, en qué se ha avanzado más y en qué aspectos se ha demorado o quizás retrocedido. A continuación, se analizan las causas y efectos para cada uno de los cambios encontrados. Acá se realiza un análisis de causas que nos permite darnos cuenta de cómo ha contribuido el proyecto al cambio, cómo han contribuido las personas y si han habido otras influencias favorables o desfavorables. Además de analizar las causas, el ARCO analiza los efectos positivos y negativos del cambio. Acá nos daremos cuenta que muchos de los efectos estaban previstos en el proyecto y encontraremos que algunos no estaban planificados. Finalmente, corresponde derivar conclusiones para la acción futura. A partir del análisis, podemos reforzar resultados positivos y reformular algunos ámbitos que no están funcionando de acuerdo a los objetivos trazados. Estas conclusiones deben ayudarnos a dar cuenta de los indicadores de efecto e impacto que estamos observando y ser incorporadas en los documentos de gestión del proyecto. La aplicación de las herramientas dentro de nuestro monitoreo y evaluación de los proyectos nos permite profundizar mucho más y esa profundización nos permite ver el grado también de autorreflexión de las familias en torno a la crianza del agua, del medio ambiente, la recuperación de prácticas y saberes que tiene que ver mucho con el buen vivir, con el Allin Kawsay, ¿no? En conclusión, todo el sentido del monitoreo es dar una mirada a nuestra acción y tener la posibilidad de incorporar las mejoras necesarias para optimizar los resultados de nuestro trabajo. Recuerda descargar la caja de herramientas de ONG Ideas desde el enlace que encontrarás en la descripción del video. Muchas gracias.